Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenixer González Contreras de la Facultad de Contaduría y Administración. El día de hoy voy a presentar la meta 1.2, reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos, en la materia Análisis basado en datos, de la unidad 1, Introducción a la ciencia de los datos. Como el primer punto de esta presentación tenemos cuáles son los tipos de datos que existen. Tenemos 6 tipos de datos. Los primeros son los datos estructurados, los cuales dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Después tenemos los datos no estructurados, los cuales se les dificulta encajar dentro de modelos de datos debido a que su contenido es sumamente específico y tiene múltiples variaciones. Después tenemos el lenguaje natural. Este es un tipo especial de dato no estructurado. Tenemos los datos generados por máquinas. Este es información que se crea automáticamente por una computadora o una máquina sin intervención humana. Después tenemos los datos basados en gráficos, los cuales se refieren a gráficos matemáticos y se centran en la relación de los objetos. También tenemos el audio, video e imágenes. Debido a estos datos se ha popularizado la inteligencia artificial entre las empresas que trabajan con datos para su facilidad de interpretación. Tenemos el flujo de trabajo en la ciencia de datos define los pasos de un proyecto en la ciencia de los datos. Es útil para todos los miembros así recordar los pasos que se deben hacer en ese proyecto. El flujo de etapas principales de la ciencia de los datos. Tenemos 6 etapas. La primera de ellas es la recopilación de los datos. Es en donde se empiezan a almacenar y recolectar los datos. Después tenemos la preparación de los datos. Aquí es donde se comienza la organización y se empiezan a descartar datos que no son relevantes. Después tenemos la introducción de los datos. Aquí es cuando los datos deben enviarse a los diferentes destinos correspondientes. También tenemos el procesamiento y limpieza de los datos. En esta etapa los datos son preparados y optimizados para su uso final. Después tenemos interpretación de los datos. Aquí es donde los datos se organizan dentro de gráficas y tablas para su correcto almacenamiento, el cual es el último paso. Es en donde se almacena toda la información útil para su uso inmediato o darle uso cuando se requiera. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Tenemos dos métodos. El primero de ellos es el método de recolección primaria. Aquí engloba los métodos estadísticos, encuestas, sondeos y cuestionarios. También tenemos el método de recolección secundaria, en donde se engloban los estados financieros, informes de gobierno, informes de ventas, internet y el software. ¿De qué manera se Dentro de la ciencia de los datos tenemos archivos de datos más utilizados. Tenemos 3 principales. El primero de ellos es Excel. Es útil para generar cálculos matemáticos de una manera rápida y sencilla. Después tenemos los valores separados por coma. En este se pueden almacenar grandes volúmenes de información. Después tenemos el texto. Este es utilizado de una manera más sencilla y nos permite almacenar la información de manera. ¿De qué manera se almacenan los datos? Tenemos 2 maneras de almacenar los datos. La primera de ellas es la base de datos, la cual consiste en registrar los datos. Después tenemos el almacén de los datos, el cual se centra en analizar los datos. ¿De qué manera? Aspectos éticos al momento de almacenar los datos. Las organizaciones que siempre actúen con ética y transparencia en el uso de los datos e información que se recolecta siempre serán bien vistas por la sociedad, ya que la confianza en una organización también se mide por la forma de gobernar y gestionar los datos, sus algoritmos y sus máquinas.
Por último tenemos las referencias y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Por último tenemos